Muchas gracias. Sí, bueno, sí, como bien dijiste, yo nací en Quepos, ¿verdad? Digamos, mi madre, que es maestra, pues se fue en aquellos entonces las mujeres tenían una gran oportunidad de volverse profesionales y tener sus trabajos precisamente en educación, ¿verdad? Una época de expansión de la educación en Costa Rica en los años 60, ¿verdad? Entonces le tocó viajar a un remoto lugar como era esta zona para aquel entonces, donde no había carreteras. De hecho, había una lancha que salía de Punta Arenas y que iba a Quepos y luego hasta más al sur, ¿verdad? Hasta Golfito. Y todavía había tren en ese entonces en Parrita, producto de la bananera. Yo no lo conocí, pero digamos, ellos me cuentan. Y eran tiempos duros, ¿verdad? En un lugar complejo y duro como puede haber sido la compañía bananera. Ya no había, cuando ella llegó allá todavía había banano, pero ya la mayoría era palma africana, como lo conocemos ahora. Y bueno, allá conoció a mi padre, allá se quedó, se casaron y allá nacimos, pero yo nací ahí y mis hermanos no, pero nos criamos igual buena parte de nuestra niñez allá, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo era? Es, Era un lugar duro de trabajadores de la compañía. Vivíamos mi padre era trabajador de la compañía, manejaba un tractor un tiempo, qué sé yo. Y, pero digamos, siempre lo recuerdo con mucha felicidad, en el sentido de que bueno, eran tiempos tan diferentes, ¿verdad? No había televisión, no había obviamente internet, ¿verdad? Nada de eso, así que uno lo que podía hacer era jugar al aire libre, para fuera de la casa, y leer, que siempre fue una lectora asidua, y eso, por dicha, mi madre nos inculcó fuerte, ¿verdad? Entonces uno leía, recuerdo cuando llegó la primera biblioteca a la escuela donada, ¿verdad? Entonces había cosas que leer, la primera enciclopedia que compraron, en ese tiempo se compraban enciclopedias, ¿verdad? Y entonces uno leía un poco, pero un poco eso, ¿verdad? Es un lugar donde uno puede ir a la playa, por ejemplo, así que mi padre era y sigue siendo un asiduo pescador, ¿verdad? Le encantaba pescar, así que lo acompañábamos, ¿verdad? De hecho, las cosas más bellas que recuerdo, digamos, acompañarlo a pescar en un bote, ir a pescar. Entonces la vida transcurría de esa manera, entre jugar, leer, ir a la escuela, al río, a la playa, pescar. Yo creo que fue muy sano, ¿verdad? Y muy, muy distinto a lo que vivimos ahora, absolutamente diferente. La televisión la fuimos conociendo cuando yo tenía 10 años o algo así, ¿verdad? Que empezaban a llegar los primeros televisores para tener un punto de referencia, ¿verdad? A lo que uno tal vez vive ahora con sus propios hijos. Eh, También era un momento donde había muchos amigos, ¿verdad? Como se jugaba simplemente al aire libre, pues tenías muchos amigos de todos tipos, ¿verdad? Una zona donde había inmigrantes, también siempre hubo gente de Nicaragua, de Panamá, que llevaban a trabajar a las zonas, a estas zonas, ¿verdad? De la compañía. Entonces era una mezcla, ¿verdad? De los niños que empezábamos a tener una educación formal, pero también recuerdo muy bien de los adultos que no tenían educación, ¿verdad? Porque en la misma escuela se daba educación para niños, pero también hubo todo un programa de alfabetización para adultos, ¿verdad? También recuerdo mi maestra que fue maravillosa, la niña Luisa, ¿verdad? Todavía ya no está con nosotros, pero siempre la tengo un recuerdo privilegiado, digo, en memoria, porque era una persona tan activa. Todos los fines de año generaba una especie de teatro, ¿verdad? En la escuela, y había presentaciones, promovía muchísimo era el motor de la comunidad, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y uno estaba ahí viendo cómo sucedía todo aquello, ¿verdad? Entonces, era maravillosa también la maestra. Creo que los maestros en general, yo creo que todavía debe ser así, son marcantes, ¿verdad? Para cualquier niño o joven, ¿verdad? Los tutores que tengan son algo fundamental. Y para mí, por lo menos, esta maestra, que fue mi maestra de toda la escuela, fue fabulosa. Es compleja la vida, ¿no? Pero sí, yo
debo decir que siempre tuve una inclinación hacia descubrir cosas, hasta a observar lo que había a mi alrededor, ¿verdad? Eh, y recuerdo cosas maravillosas como ir en el bote y que hubiera bioluminiscencia, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, que ponía uno el canalete, ¿verdad? Lo ponía sobre el agua y se iluminaba completamente, ¿verdad? Entonces, aunque es un monocultivo, en ese sentido, todo era palma africana, ¿verdad? Pero había tantas cosas que observar y me encantaban las estrellas también. Digamos, uno de los primeros libritos que compré como con 10 o 12 años, así, 10 años era un librito, recuerdo bien que tenía unos mapas de la luna y uno observaba con un pequeño, unos binóculos, ¿verdad? Que tenían por ahí, y trataba de ver si calzaba lo que observaba con el mapa que estaba dibujado. Las estrellas eran muy distintas, pero no había casi iluminación en aquel entonces, ¿verdad? Y además también los largos aguaceros, ¿verdad? Y las inundaciones del río Parrita que todavía suceden, y había que quedarse aislado por bastante tiempo, ¿verdad? Todo eso lo vivimos y es parte de mi historia y creo que es algo que también uno lo marca, ¿verdad? Para siempre. Claro que sí. Doctora, cuando usted ya termina la escuela, ¿usted hace el colegio en Parrita o se viene para San José? No, bueno, no fue una decisión mía, pero digamos resultó que decidieron pasarme, digamos, en ese tiempo era posible, no sé cómo, ahora es imposible, pero digamos, a muy corta edad terminé la escuela, entonces se fue acumulando los años, entonces a los 12 años ya empecé en el colegio y fui al principio del colegio de Parrita, sí, primero y segundo año. Luego mis padres siempre quisieron regresar al pueblo de origen de mi madre. Siempre estaban sus planes, ¿verdad? En algún momento vamos a regresar, que ellos viven ahí actualmente, que se llama Jesús María de San Mateo, es un cantón de San Mateo que está entre Orotina y Esparza, y ahí en este pueblo viven todavía. Y entonces, con esa historia de que iban a regresar y tal, entonces yo regresé, yo fui al colegio de Esparza y terminé mi colegio, vivía donde unos tíos que vivían en Esparza, fue el colegio. Mis padres tardaron muchos años más en realmente construir una pequeña casa y ya cuando todo eso sucedió ya tenía 15 años y ya estaba a punto de terminar el colegio, así que después de eso, ya en la universidad, cuando sí ingresé a San Ramón primero, ¿verdad? Porque uno de zonas rurales era complicado ir a San José de una sola vez, así que las ciudades regionales siempre han sido una opción importante para los que somos de zonas rurales, así que empecé en San Ramón. Y como muchos muchachos, no tenía muy claro lo que uno quiere realmente, ¿verdad? No, pero sí, indudablemente lo que quería era algo de ciencias, o sea, eso sí estaba claro. Divagué entre ingeniería química, también inclusive pensé en física y la matemática no me era difícil en ese momento, entonces siempre estaba así como por ahí. Cuando llevé los cursos, en aquel entonces uno llevaba biociencias, no sé si se acuerdan, pero la universidad había hecho un programa que hacía que todos los que éramos de ciencias cruzáramos 2 años aproximadamente comunes. Entonces yo ingresé a lo que llamaban biociencias. Y ahí cuando llevé los primeros cursos ya de química y formales, de química general y demás, me enganché completamente, sobre todo por el laboratorio, ¿verdad? Yo siempre, a mí me encanta el laboratorio, o sea, paso horas y soy feliz en un laboratorio en el sentido de hacer cosas, de mezclar cosas, de medir cosas. Yo siempre pienso que un químico o ese tipo, otras profesiones también, pero tienen el privilegio de ser como alfareros, ¿verdad? Como Sí. cogen la materia y la transforman, ¿verdad? La química es la transformación de las cosas y cómo uno puede crear nuevas cosas a partir de sustancias. Esa magia de crear y transformar y de ver los cambios de color, de ver que las cosas funcionan o que puedes crear cosas que no existían antes. Esa parte creativa siempre fue fascinante.
digamos. Entonces, cuando ya llevé los primeros cursos y me sentí como a gusto en el laboratorio, dije, esto es lo mío. Todo científico en este país tiene que plantearse esa pregunta, ¿qué quiere hacer? Y si tiene una inquietud realmente de vincularse con la sociedad o dar un aporte a la sociedad, o cuál es su responsabilidad social. Yo creo que es una pregunta completamente válida para cualquier persona, ¿verdad? Y eso no excluye a la gente de ciencia, ¿verdad? Y ser muy honesto consigo mismo y con el país y decir, bueno, no, lo mío es esto, o sí tengo la oportunidad de aportar en esto o lo otro, ¿verdad? Pero yo sí creo que es válido hacerse esa pregunta y responderla. Ahora, la ciencia básica es fabulosa y yo creo que hay que seguir haciendo y sí, sí hay mucha gente muy buena y hay que seguir en esa dirección porque es la base realmente, pero sí creo que tiene que haber una intención de convertir esa ciencia básica en tecnología. O sea, si no hay una intención, si no hay ese vínculo entre esas dos partes, nunca va a suceder. ¿Sí? Y eso a veces nos cuesta mucho a la gente de ciencia básica. Por eso es esa forma interdisciplinar de trabajo de otros actores, ingenieros o de ciencias sociales, es fundamental para poder resolver problemas complejos, ¿verdad? En esa integración, en esa complejidad de la interdisciplinariedad, es donde me parece que podemos intentar dar esos aportes o esas soluciones o vincularnos con la sociedad. Tal vez le hemos pedido demasiado al científico básico, ¿verdad? Pero para dar esa transición tiene que integrar a otros actores, ¿verdad? Ahora, de mi parte, yo he hecho ciencia básica de la que a veces uno puede decir ¿de qué sirve esto, verdad? Quien puede preguntarse o algo así, pero no importa, ¿verdad? Pero sí, yo sí me he preguntado sí me he hecho esa pregunta de cómo aportar a la sociedad. Y bueno, más recientemente hemos incursionado en estas aplicaciones con fosfato de calcio, que es lo que usted se refiere, digamos. Hay un tipo de fosfato de calcio que se le llama hidroxiapatita, ¿verdad? Que es un tipo de fosfato de calcio que conforma nuestros huesos, ¿verdad? Que es la parte inorgánica de nuestros huesos. Entonces sí tenemos bastante tiempo, ya décadas, digamos, trabajando en síntesis artificial de estos materiales, en volver esos materiales cada vez más y más complejos y también en buscar aplicaciones, por ejemplo, hacer nanopartículas de este tipo de materiales, combinarlos con otros materiales, usar estos materiales como acarreadores de drogas. Inclusive tenemos un proyecto con CONICIT y con OMICIT, de usar esas nanopartículas precisamente en conjunto con gente de ingeniería. Es ahí donde uno, si no se vincula con otros, cuesta mucho llevar esto al plano social, ¿verdad? Por ejemplo, el uso cosas más simples, porque a veces uno pretende hacer cosas complejas, pero hay cosas simples donde se pueden aportar, como algo tan simple como hacer una pasta de dientes, por ejemplo, ¿verdad? Que contenga nanopartículas de hidroxiapatita, ¿verdad? Entonces tiene otro grado de tecnología, no es una pasta de dientes común, que puede llegar a realmente tener un papel importante en la salud bucal, ¿verdad? Porque esas partículas son tan pequeñas que pueden ingresar en las grietas que puede tener uno en el esmalte dental y hacer una especie de regeneración de tus dientes, ¿verdad? De tu esmalte dental, etc. Entonces, ese tipo de aportes, pues, en este momento tenemos un proyecto de esa naturaleza, digamos, para pasar lo que ya sabemos hacer desde hace bastante tiempo, de esas nanopartículas, que es más una investigación básica, tratar de trasladarlo a un plano más aplicado y generar cierta tecnología pues propia, ¿verdad? De nuestro país. También nos hemos vinculado con otra empresa, como por ejemplo Esperatum, para usar ese tipo de materiales como acarreadores de los microARNs que ellos trabajan. Sí, digamos, hemos trabajado en esas direcciones. Sí, mucho del trabajo ha sido con este tipo de material que compone los huesos. ¿Sí? Yo sí creo que el valor de ser valientes es algo que las mujeres tenemos, ¿verdad? Que lo sabemos qué significa eso, ¿verdad? Ser valientes por lo que nos ha tocado vivir en las diferentes circunstancias.
Yo sí creo que las mujeres somos valientes en todas partes del mundo y que de ahí, de ese valor que la sociedad ha creado en nosotros, ¿verdad? De que el ambiente para poder precisamente seguir adelante bajo todas las circunstancias, ¿verdad? Nos permite romper y llegar a estudiar lo que queramos, no solamente ciencias, simplemente lo que queramos. Yo creo que más que estudiar ciencias o no, yo espero que muchos estudien ciencias porque es bello estudiar ciencias, ¿verdad? Pero es tener el valor de realmente ir por lo que uno quiere, ¿verdad? No importa lo que quieras, no importa si es derecho o filosofía o antropología o química o física o ingenierías, ¿verdad? Es no limitarse a sí mismo, ¿verdad? Que ese valor te permita ir por lo que realmente quieres, sientes y que es lo tuyo, ¿verdad? A veces por tener miedo nos limitamos y escogemos cosas que no están en nuestro corazón, en nuestro interés, ¿verdad? Y ese valor nos caracteriza. Yo creo que las mujeres somos gente valiente. Yo lo he visto con las personas que me han rodeado también. Mi propia madre fue súper valiente cuando se fue que pues en los 60, ¿verdad? Sin nada, sin saber a dónde iba, el lugar donde había que ir a caballo y cosas así. Y es algo que nos caracteriza, el valor.